Carlos Arguiñano siempre ha sido una figura pública conocida por su carisma inigualable y su habilidad para conectar con las audiencias a través de la pantalla. Su rostro, siempre acompañado de una sonrisa cálida, y su estilo desenfadado y cercano lo convirtieron en un ícono de la televisión. Durante décadas, el público lo vio no solo como un chef excepcional, sino también como un modelo de alegría, optimismo y fortaleza. Su programa no era simplemente un espacio para compartir recetas. Era un lugar donde las personas encontraban consuelo, inspiración y una sensación de familiaridad. Desde sus primeras apariciones, Carlos supo transmitir esa esencia de cercanía, como si en cada plato compartiera no solo ingredientes, sino también fragmentos de su filosofía de vida. La imagen de la familia Arguiñano siempre fue sinónimo de estabilidad y felicidad. Sus hijos crecieron bajo la luz de los focos de un padre que, además de su éxito profesional, siempre mostró ser un hombre profundamente familiar, alguien que valoraba la unión y el amor por encima de todo. Sin embargo, la vida tiene la capacidad de esconder secretos detrás de las fachadas más perfectas, y en este caso, no fue la excepción. Durante décadas, una parte crucial de la historia de Carlos permaneció oculta, incluso para sus seres más queridos. Esta verdad saldría a la luz de la manera más inesperada y a través de la voz de alguien que decidió romper el silencio: su hija María. María Arguiñano creció en un hogar que muchos habrían considerado un sueño. El aroma de los guisos y las recetas que su padre preparaba llenaba la casa de una calidez inconfundible. Rodeada de amor, risas y el bullicio propio de una familia numerosa, parecía que su infancia no podía haber sido más feliz. Sin embargo, a pesar de ese entorno que para muchos parecía perfecto, María siempre tuvo la sensación de que algo no encajaba del todo. Había momentos en los que sentía una especie de desconexión, una ausencia que no lograba comprender. Mi padre siempre fue cariñoso, atento y presente, pero había algo en su mirada que a veces me hacía pensar que guardaba un peso que no quería compartir, confesó María años después. Fue durante la pandemia, en un momento en el que el mundo entero se paralizó y las familias volvieron a reencontrarse con su cotidianidad, cuando María descubrió la respuesta a esa sensación que la había acompañado durante tanto tiempo. Mientras ayudaba a su madre a ordenar la casa familiar, en medio de cajas llenas de recuerdos acumulados por años de vida activa y ajetreada, se topó con un viejo baúl olvidado en el desván. La caja, cubierta de polvo y con un aspecto descuidado, no parecía contener nada relevante. Sin embargo, lo que encontró en su interior cambiaría su percepción de su familia para siempre. Dentro del baúl había cartas amarillentas, fotografías antiguas y documentos que hablaban de un pasado que nadie había mencionado jamás. Entre esos papeles, María descubrió la existencia de Javier, un hijo que su padre había tenido en su juventud, mucho antes de conocer a su madre. Las cartas relataban una historia que parecía sacada de una novela. Carlos, en su juventud, había tenido una breve relación con una mujer llamada Laura, de la cual nació Javier. En aquel entonces, Carlos apenas comenzaba a construir su camino en el mundo de la cocina, y su situación económica y emocional no le permitió asumir la responsabilidad de ser padre. Laura, consciente de las circunstancias, decidió criar a Javier sola, llegando a un acuerdo con Carlos para que éste no estuviera involucrado en la vida del niño. Aunque la decisión fue tomada de mutuo acuerdo, las cartas reflejaban el dolor de un joven Carlos, que se debatía entre su deseo de estar presente y la realidad de no estar preparado para hacerlo. Con el tiempo, Carlos intentó acercarse a Javier en varias ocasiones, pero nunca obtuvo una respuesta. Este silencio se convirtió en una herida que cargó durante toda su vida, escondiéndola incluso de su propia familia. María quedó completamente devastada al descubrir esta verdad. Nunca imaginé que mi padre, alguien que siempre ha sido un ejemplo de integridad y amor por la familia, hubiera vivido algo así en silencio, confesó en una emotiva entrevista. La revelación la llevó a enfrentarse a una mezcla de emociones: tristeza, incomprensión y, finalmente, una profunda empatía hacia su padre. Decidida a obtener respuestas, confrontó a Carlos, quien, con el corazón en la mano, le contó todo lo que había sucedido. Carlos le explicó que en su juventud era un hombre lleno de sueños, pero también de inseguridades. Cuando supo que sería padre, sintió que no tenía nada que ofrecerle a ese niño, ni en términos materiales ni emocionales. La decisión de mantenerse al margen fue una de las más difíciles de su vida, pero en ese momento creyó que era lo mejor para todos. Con los años, el éxito y la estabilidad llegaron a su vida, pero el vacío que dejó Javier nunca desapareció. Para María, escuchar la historia de su padre fue revelador. Comprendió que detrás de la imagen de fortaleza y optimismo que siempre había proyectado, Carlos cargaba con un dolor que había decidido enfrentar en silencio. Siempre lo vi como alguien invencible, pero ahora entiendo que detrás de esa fachada había una vulnerabilidad que nunca nos dejó ver, expresó. La decisión de María de revelar esta historia que durante décadas había permanecido en las sombras no fue algo que se tomara de la noche a la mañana.
Fue un proceso largo, lleno de introspección, dudas y temores. Cada palabra que decidió compartir, cada detalle que eligió sacar a la luz, fue resultado de una profunda reflexión y de conversaciones internas sobre lo que significaba para ella el amor, la familia y la verdad. Durante años, había sentido el peso de un silencio que no le pertenecía, pero que había aprendido a cargar desde que tuvo memoria. Sabía que al hablar, no solo transformaría la manera en la que su familia veía su historia, sino también la manera en la que el mundo percibía a su padre, una figura pública admirada y querida por millones. Desde pequeña, María había crecido en un hogar que muchos habrían descrito como ideal. Su infancia transcurrió entre el bullicio de una familia numerosa, el aroma inconfundible de los platos que su padre preparaba con tanto amor y los valores de unidad y humildad que Carlos y su esposa inculcaron a todos sus hijos. Pero incluso en ese ambiente aparentemente perfecto, María siempre tuvo la sensación de que algo faltaba. Era una ausencia que no podía explicar, un vacío que, aunque no siempre evidente, aparecía en los momentos más inesperados. María recuerda con claridad las noches en las que su padre, después de grabar sus programas de cocina, se sentaba en el sofá con una taza de té y una mirada perdida que contrastaba con la energía vibrante que mostraba en la televisión. Era como si, al final del día, algo en él se apagaba, comentó María en una de sus entrevistas. En su juventud, ella atribuía esos momentos al cansancio o al estrés del trabajo, pero con los años comenzó a preguntarse si había algo más. ¿Qué era lo que su padre guardaba tan profundamente? ¿Por qué, a pesar de ser tan cercano y amoroso, había partes del que parecían inalcanzables? La respuesta a esas preguntas llegó de manera inesperada. Durante la pandemia, cuando el mundo entero se encontraba sumido en el caos y la incertidumbre, María decidió pasar más tiempo en la casa familiar. Fue allí, mientras ayudaba a su madre a organizar el desván, que tropezó con una vieja caja de cartón, olvidada y cubierta de polvo. En un principio, pensó que se trataba de objetos sin importancia, tal vez fotos antiguas o documentos de trabajo. Sin embargo, al abrirla, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Dentro de la caja había cartas, fotografías y documentos que hablaban de un pasado desconocido, de un hijo que Carlos había tenido mucho antes de formar la familia que María conocía. Al principio, le costó asimilar lo que estaba leyendo. Las fotografías mostraban a un joven Carlos, apenas reconocible, acompañado de una mujer llamada Laura y un niño pequeño al que, según las cartas, habían llamado Javier. Los documentos relataban la historia de un romance fugaz que había dado lugar al nacimiento de ese hijo, y de un acuerdo entre Carlos y Laura para que ella criara al niño sola, dado que Carlos, en ese momento, no estaba preparado ni económica ni emocionalmente para asumir la responsabilidad de ser padre. El impacto de este descubrimiento fue devastador para María. No podía creer lo que estaba viendo, confesó en una entrevista posterior. Siempre había visto a mi padre como un hombre íntegro, alguien que valoraba por encima de todo a la familia. Saber que había una parte de su vida que nunca compartió con nosotros fue un golpe muy fuerte. Pero, al mismo tiempo, María comprendió que este secreto no era una traición, sino una muestra de la complejidad humana. Su padre, como cualquier otra persona, había cometido errores, había tomado decisiones difíciles y había cargado con el peso de esas decisiones durante toda su vida. La conversación que siguió entre María y Carlos fue una de las más difíciles que ambos habían tenido. Al enfrentarlo con las cartas y las fotografías, María no lo hizo desde el reproche, sino desde el amor y la necesidad de entender. Carlos, por su parte, se mostró inicialmente reacio a hablar del tema, pero finalmente decidió abrirse. Fue como quitarme una losa de encima, confesó más tarde. Durante años, había vivido con el miedo de que mis hijos descubrieran esta parte de mi vida. No porque quisiera ocultarla, sino porque temía que cambiaran la forma en la que me veían. Pero cuando María me enfrentó, me di cuenta de que el amor que sentimos como familia es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier verdad, por difícil que sea. Carlos explicó a su hija las circunstancias en las que había nacido Javier, la relación que tuvo con Laura y las razones por las que decidió no formar parte de la vida de su hijo. También habló del dolor que había sentido al intentar, años después, reconectar con Javier sin éxito. Siempre llevé conmigo la esperanza de que algún día pudiera conocerlo, explicarle mis razones, pedirle perdón. Pero nunca recibí respuesta. Fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida, confesó entre lágrimas. Para María, escuchar estas palabras fue un momento transformador. Aunque el dolor y la sorpresa seguían presentes, también sintió una profunda compasión por su padre. Entendí que, a pesar de sus errores, mi padre siempre actuó con las mejores intenciones. No fue perfecto, pero nadie lo es. Lo importante es que tuvo el valor de enfrentar su pasado y compartirlo con nosotros, aunque le costara tanto. La revelación marcó un punto de inflexión en la familia Arguiñano.
Las conversaciones que siguieron fueron profundas, sinceras y a menudo dolorosas, pero también abrieron la puerta a una nueva etapa de mayor comprensión y unión. Aunque el contacto con Javier seguía siendo un tema incierto, el simple hecho de hablar de él y reconocer su existencia fue un paso importante hacia la sanación. María decidió hacer pública esta historia no solo como un acto de reconciliación personal, sino también como un mensaje para otras familias. Todos llevamos secretos, historias que preferimos ocultar por miedo al juicio o al dolor. Pero compartir esas verdades es el primer paso hacia la sanación. No se trata de juzgar, sino de aceptar que somos humanos, con nuestras luces y nuestras sombras, afirmó. La historia de María y Carlos resonó profundamente con quienes la escucharon, convirtiéndose en un recordatorio de que detrás de cada sonrisa, de cada éxito y de cada familia que parece perfecta, hay historias que moldean a las personas de maneras que a menudo no se ven. Es un llamado a la empatía, a mirar más allá de las apariencias y a entender que el amor y la comprensión son más fuertes que cualquier verdad difícil. Para los Arguiñano, este episodio no fue el final de una historia, sino el comienzo de una nueva etapa en la que las verdades se enfrentan con valentía y el amor prevalece por encima de todo. La incertidumbre pesaba sobre sus hombros como una nube gris mientras el tren avanzaba lentamente hacia el norte. María había tomado una decisión difícil, pero sentía que algo en lo más profundo de su ser la empujaba a seguir adelante, como si una fuerza invisible la guiara en un camino que, aunque incierto, parecía inevitable. Cada kilómetro recorrido le daba tiempo para reflexionar, para desentrañar las emociones que había estado reprimiendo desde que aquella carta, encontrada entre los papeles de su madre, había cambiado su percepción de la realidad. Las imágenes de su padre aparecían en su mente como destellos fugaces. El hombre carismático que había crecido viendo la televisión, siempre sonriente, con su delantal impecable, rodeado de risas y comentarios ingeniosos en su programa de cocina. Pero ahora, al juntar las piezas que antes estaban dispersas, María comenzaba a comprender que detrás de esa fachada pública había un hombre complejo, marcado por decisiones que lo habían perseguido a lo largo de su vida. Carlos no era solo un chef famoso, también era un hombre con secretos, cicatrices invisibles que lo habían definido de maneras que ella jamás habría imaginado. El tren finalmente llegó a su destino, un pequeño pueblo rodeado de montañas, con calles empedradas y una atmósfera que parecía haberse detenido en el tiempo. Las casas de fachadas blancas y jardines bien cuidados transmitían una sensación de paz, en marcado contraste con la tormenta emocional que María llevaba dentro. Siguió las indicaciones de la carta y se dirigió a la dirección que había encontrado entre los documentos de su madre. La casa, modesta pero acogedora, estaba rodeada de un jardín lleno de flores cuidadosamente arregladas. Respiró hondo, intentando calmar el temblor en sus manos, y tocó el timbre. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de mediana edad con el cabello recogido en una coleta. Sus ojos reflejaban años de trabajo duro y una vida vivida con sencillez. María, nerviosa, se presentó con un leve titubeo en la voz, explicando que estaba buscando a Javier. La mujer la miró con atención, como si evaluara si debía confiar en ella. Antes de responder, Javier está en casa, pero no sé si está listo para hablar de esto. Sin embargo, la invitó a pasar. Dentro, la casa era cálida y sencilla, con un aire hogareño que contrastaba con la frialdad que María había sentido al leer aquella carta. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares que parecían capturar momentos felices de un pasado lejano. Había imágenes de Laura, la madre de Javier, sonriendo junto a un pequeño niño que debía ser él. En otras fotos, para su sorpresa, aparecía Carlos, su padre, en escenas cotidianas que le resultaban extrañas y conmovedoras al mismo tiempo. La mujer, que se presentó como una amiga cercana de Laura, le ofreció una taza de té mientras esperaban. María apenas podía mantener las manos quietas. El nerviosismo la invadía al pensar en cómo sería el encuentro con su hermano. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría al verla? ¿Sería posible construir algún tipo de relación después de tantos años de silencio? Finalmente, los pasos de Javier resonaron en el pasillo. Cuando apareció en la sala, María lo observó detenidamente. Tenía el cabello corto, oscuro, y una ligera barba que acentuaba su expresión seria. Su postura era rígida, casi defensiva, como si estuviera preparado para una confrontación. Aunque no se parecían físicamente, María encontró en él ciertos rasgos familiares. La forma de los ojos, la curva de la sonrisa que apenas se esbozaba. Era su hermano, pero también un extraño. «Hola, Javier», dijo María, esforzándose por mantener la voz firme. «Soy María, la hija de Carlos». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenando la habitación de una tensión palpable. Javier la miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo de enojo. «Carlos, ¿mi padre?», respondió con un tono frío y distante. «¿Por qué vienes ahora? ¿Por qué nadie me dijo nada antes?».
María tragó saliva, intentando encontrar las palabras adecuadas. Yo tampoco sabía nada de ti, Javier. Esto es tan nuevo para mí como lo es para ti. Solo quiero conocerte, entender lo que pasó. Pero sus palabras parecían rebotar contra una pared invisible que Javier había levantado para protegerse. Su rostro se endureció y su mirada se perdió en el suelo. ¿Qué esperas que haga con todo esto? Ahora resulta que tengo una hermana y que mi padre, ese hombre famoso que veía en la tele, de repente se acuerda de mí cuando ya no hay nada que hacer, dijo con un tono que mezclaba rabia y resignación. María sintió que cada palabra de Javier era como una daga, pero entendía su dolor. No era fácil aceptar que había sido olvidado, que había vivido como una pieza faltante en un rompecabezas que nadie parecía querer completar. No espero nada, Javier. Solo quiero saber quién eres. Y si en algún momento decides hablar, estaré aquí, respondió con sinceridad. El silencio que se extendió entre ellos no era simplemente una pausa en la conversación. Era un abismo cargado de emociones no dichas, de preguntas que ninguno de los dos sabía cómo formular y de heridas que el tiempo no había logrado sanar. Javier se quedó inmóvil durante un largo rato, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo, como si buscara en las baldosas alguna respuesta que no se atrevía a pedir. María, sentada al otro lado de la mesa, apenas podía respirar. Había imaginado este encuentro muchas veces, pero jamás pensó que la incomodidad pudiera ser tan palpable, tan densa que casi podía tocarla. Él finalmente se levantó, arrastrando la silla con un leve chirrido que resonó en el pequeño salón como un trueno. Sin mirar atrás, caminó hacia el pasillo que conducía a su habitación y cerró la puerta con un golpe seco, dejándola sola, rodeada por un silencio que parecía haberse instalado para quedarse. María suspiró, dejando caer los hombros. Se quedó sentada un rato más, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir, preguntándose si su llegada había sido un error o si el tiempo, como siempre le habían dicho, realmente podría curar las heridas más profundas. Las primeras noches en aquella casa fueron especialmente difíciles. María se acostaba temprano, no tanto por cansancio, sino para escapar de la sensación de soledad que se hacía más intensa al caer la tarde. En la oscuridad de su habitación, repasaba mentalmente cada palabra que había dicho, cada gesto que había hecho, buscando desesperadamente algo que pudiera haber cambiado la reacción de Javier. Sin embargo, por más que lo intentaba, no lograba encontrar ninguna respuesta. A la mañana siguiente, se levantaba temprano con la esperanza de que ese día sería diferente, de que quizá Javier estaría más receptivo o al menos dispuesto a escucharla. Pero los primeros días fueron un reflejo del primero. Encuentros breves, silencios incómodos y una distancia emocional que parecía insalvable. Javier evitaba mirarla directamente y se limitaba a responder con monosílabos si no tenía más remedio. María, por su parte, intentaba no presionarlo, consciente de que cualquier paso en falso podría alejarlo aún más. Fue en esos días, mientras ayudaba a la amiga de Laura a limpiar la casa o a preparar las comidas, cuando María comenzó a descubrir más sobre la vida de Javier. Las fotos colgadas en las paredes, las pequeñas decoraciones del salón, incluso los libros apilados en una esquina, le hablaban de un hombre que, a pesar de su aparente frialdad, había construido una vida sencilla pero significativa. Había fotografías de su infancia, de momentos felices que compartió con su madre, y también había imágenes de Laura, siempre sonriente, sosteniendo al pequeño Javier en sus brazos. En todas ellas, Carlos estaba ausente. La ausencia de su padre en esas imágenes la llenaba de una tristeza profunda. María sabía que Carlos había sido un hombre complicado, lleno de contradicciones. Había sido un padre presente para ella, al menos en los aspectos más visibles, pero también sabía que había sido un hombre que guardaba secretos y que había tomado decisiones que habían herido a muchas personas, incluyendo a Javier. Con el paso de los días, María decidió que no podía quedarse esperando a que Javier diera el primer paso. Una tarde, mientras él trabajaba en el jardín trasero, salió al porche con una taza de café y se sentó en silencio, observándolo desde lejos. Javier, consciente de su presencia, no dijo nada al principio. Pero María, armándose de valor, se levantó y caminó hacia él. Sin pedir permiso, tomó una pala que estaba apoyada contra la cerca y comenzó a ayudarlo a remover la tierra. Durante un rato, trabajaron juntos en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Pero en algún momento, Javier habló. Fue un comentario simple, casi insignificante, sobre el clima y lo difícil que era mantener el jardín en buen estado. María respondió con una sonrisa, agradecida por cualquier señal de apertura, por pequeña que fuera. Esa breve interacción marcó el comienzo de algo. No era mucho, pero para ella fue suficiente para mantener viva la esperanza. Conforme pasaron los días, María intentó acercarse a Javier de maneras sutiles. Le preparaba el desayuno por las mañanas, dejando su taza de café lista en la mesa antes de que él saliera de su habitación.
Se ofrecía a ayudar en las tareas de la casa y de vez en cuando hacía comentarios sobre los libros que él tenía en la sala, esperando que algún día respondiera con algo más que un asentimiento o una palabra suelta. A veces, lograba arrancarle una conversación corta, y aunque la mayoría de las veces volvía a encontrarse con su actitud distante, se aferraba a esos pequeños momentos como si fueran tesoros. Hubo un día en particular que María nunca olvidaría. Mientras organizaba algunos papeles antiguos en una caja que Laura había dejado, encontró una carta que Carlos le había escrito a Javier hacía muchos años. La letra era inconfundible, y aunque el papel estaba arrugado y amarillento, las palabras aún eran legibles. En la carta, Carlos expresaba su arrepentimiento por no haber estado presente en su vida y hablaba de los sacrificios que había hecho, aunque nunca justificaba del todo su ausencia. María decidió que esa carta no podía quedarse guardada ni un día más. Esa noche, después de la cena, se armó de valor y la llevó consigo al salón. Javier estaba sentado en el sillón, con los ojos clavados en el televisor, aunque parecía no prestar atención a lo que sucedía en la pantalla. María se sentó a su lado, dejando la carta sobre la mesa, y permaneció en silencio por unos momentos antes de empujarla suavemente hacia él. «Quiero que leas esto», dijo en voz baja, tratando de ocultar el temblor en sus palabras. Javier frunció el ceño, observando el papel como si fuera un objeto extraño que no estaba seguro de querer tocar. Finalmente, lo tomó entre sus manos. La textura áspera del papel amarillento y los pliegues en las esquinas hablaban de los años que esa carta había pasado olvidada. Mientras leía, María lo miraba de reojo, tratando de interpretar cada una de sus expresiones. Vio cómo sus labios se apretaban y cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener el papel. Los minutos parecieron eternos, hasta que Javier dejó la carta sobre la mesa y se levantó, caminando lentamente hacia la ventana. Se quedó allí, de espaldas a María, observando la oscuridad del exterior. El sonido del viento moviendo las ramas de los árboles llenó el silencio que se había instalado en la habitación. «Siempre pensé que nunca le importé», dijo finalmente, con la voz rota y apenas audible. Que para el yo no era más que un error del que podía olvidarse sin mirar atrás. María sintió como un nudo le apretaba la garganta, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Pero se contuvo. No quería interrumpirlo. Sabía que esas palabras llevaban mucho tiempo acumulándose, esperando un momento para salir. «Es algo con lo que he vivido toda mi vida», continuó Javier, girando ligeramente la cabeza, aunque aún sin mirarla directamente. «Siempre me pregunté por qué no fue capaz de quedarse, por qué no luchó por mí, por nosotros. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que con el tiempo dejé de hacerme esas preguntas porque ya no esperaba respuestas. Solo aprendí a aceptar que no estaba y nunca lo estaría». María respiró profundamente, buscando las palabras adecuadas. Sabía que no podía justificar lo que Carlos había hecho ni aliviar de inmediato el peso de ese dolor, pero tampoco quería que Javier se quedara atrapado en el resentimiento. «Tal vez no fue el padre que necesitábamos», dijo con cautela, midiendo cada palabra. «Pero estoy segura de que, a su manera, lo intentó. Él cometió errores enormes, pero eso no significa que no le importaras. Si te escribió esta carta, es porque había algo en el que quería arreglar, aunque no supiera cómo hacerlo». Javier dejó escapar un suspiro largo, cargado de frustración y tristeza. Finalmente, se giró hacia ella, con los ojos brillantes por las lágrimas que intentaba contener. «¿Y qué hago con esto ahora, María? ¿Qué hago con una disculpa que llegó demasiado tarde? Él ya no está aquí para explicarme nada, para pedirme perdón a la cara. ¿Cómo se supone que sane esto?» María se levantó y se acercó lentamente, colocando una mano en su brazo. «No lo sé, Javier. No tengo todas las respuestas. Pero lo que sí sé es que no estás solo en esto. Estoy aquí contigo. No podemos cambiar el pasado, pero tal vez podamos construir algo nuevo a partir de lo que tenemos ahora. No será fácil, pero creo que vale la pena intentarlo». Por primera vez, Javier no se apartó. Permaneció allí, mirándola con una mezcla de desconfianza y vulnerabilidad. Era evidente que no estaba listo para aceptar del todo sus palabras, pero tampoco las rechazó. Esa noche, por primera vez desde que María había llegado, Javier no se retiró a su habitación en silencio. Se sentaron juntos en el salón, con la carta aún sobre la mesa, como un testigo silencioso de todo lo que se estaba desmoronando y reconstruyendo al mismo tiempo. Hablaron durante horas, no de cosas profundas al principio, sino de recuerdos simples, de momentos de sus vidas que, aunque separados, tenían ecos similares. María le contó anécdotas sobre Carlos, no solo como el hombre que veían en la televisión, sino como el padre que ella conoció, con todas sus imperfecciones. Javier, poco a poco, comenzó a compartir también.
Habló de Laura, de los sacrificios que había hecho para criarlo sola, de las veces en las que había deseado tener una figura paterna y de cómo aprendió a no necesitarla. Sus palabras estaban cargadas de dolor, pero también de una extraña esperanza, como si al decirlas en voz alta estuviera soltando parte del peso que había llevado durante tanto tiempo. Para ambos, esa noche marcó el inicio de algo nuevo. No era un final feliz ni una solución mágica a todos los problemas, pero sí era un primer paso, un pequeño puente que comenzaba a formarse entre ellos. Y aunque ninguno de los dos sabía exactamente hacia dónde los llevaría ese camino, ambos estaban dispuestos a recorrerlo, juntos.